arrancar desde el principio de mi vida, desde el principio de mi vida. A ver, primero quiero que me digan si todos los que están ahí sufren de ansiedad o están, bueno, de Chaco, qué lindo, Quilmes, aguante el sur. Si los que están ahí están viviendo alguna situación así angustiosa, panicosa. Neuquén, y los que estén viviendo una situación angustiosa, panicosa y todo, quiero que en este momento se calmen, se queden tranquilas, se relajen, porque todo va a ser un hijo con ansiedad. Muy bien. ¿De qué edad? Porque quiero que esto sea un momento agradable, que desdramaticemos un poco, que trabajemos, que podamos encontrar muchas respuestas, Salta, angustia y desorientado. Bueno, sí. Bueno, primero les quiero contar un poco cómo fue mi historia. Un adolescente, 22 años. Ok, perfecto. Porque en los niños, quiero decirles que en los niños la ansiedad se ve desde otra manera. Si bien pueden tener como ciertos episodios angustiosos, en general los niños tienen como otros mecanismos para expresarse, como enojarse, como la ira. Me encanta que me están poniendo dónde viven. Bernal, todos son Azuche, Santa Fe. Bueno, les decía, entonces los niños tienen como otros mecanismos. Pero cuando yo tenía más o menos 9 años, estaba en la colonia, que no me gustaba la colonia, quiero decir, la colonia de vacaciones. Y tuve como un episodio donde me quedé como sorda, como que no veía de un ojo y me quedé medio sorda de un oído, ¿no? Bueno, ahí estaba con mi hermano que me trajo, me llevó a mi casa. Ponele, yo tenía 9, él tenía 11, 12. Bueno, ahí mis papás... Mi papá es médico, así que dijo, bueno, ¿qué le pasa a esta piba? Y me hicieron todos como unas análisis, qué sé yo, una tomografía o no sé qué. Bueno, no tenía nada físico, pero nadie pensó que esto podía ser alguna otra cosa que tuviera que ver con las emociones, porque cero educación emocional en general tenemos todos. O sea, no hablamos de nuestras emociones, no podemos poner en palabras lo que sentimos, no podemos a veces ni detectar qué carajo sentimos. Entonces, esta es una de las características principales de la angustia, no poder ubicar la raíz de la angustia, que es el trabajo primordial que hay que hacer para dejar de tener ataques de pánico o crisis, que es la consecuencia de esto. Bueno, les sigo contando mi historia. Pasa toda la primaria y mi adolescencia, y ahí tuve como una cosa media negadora, diría yo, porque como que la transité lo más bien con los mambos de me gusta me gusta aquel, digamos, siempre medio Susanita, y como, o sea, ubicada mi energía por ese lado. O sea que yo en la secundaria no viví ningún episodio de estas características, por suerte. Porque imagínense que si ahora
ya es un quilombo tratar la crisis de angustia, imagínense hace 20 años, ¿no? O hace 25 años, poder ubicar eso, hablar de eso. Pero cuando tenía más o menos 23 años, de repente quedé en un lugar en donde me tenía que casar. Básicamente fue como, bueno, vayan con Mariano, ¿no? Que es mi marido, que hace 23 años que estoy casada. Este año cumplimos 23. Bueno, fue una seguidilla de sucesos que hicieron que termináramos. Si bien nosotros pensábamos ir a vivir juntos, en ese momento es como, bueno, la casa de la abuela, bueno, yo te regalo acá el salón, y se casan por iglesia y no sé qué, y yo colapsé. Y ahí tuve una crisis, estaba en el bondi, obviamente no entendí nada de lo que me pasó, yo creía que me estaba muriendo, me estaba muy lejos de mi casa. Creo que había celular, así que atiné a llamar a Mariano, que me fue a buscar no sé dónde, porque no me puedo acordar de nada. Pero en ese momento, bueno, tuve todos los síntomas que tenemos todos los que tenemos una crisis de angustia, que es taquicardia, no poder respirar, creer que me iba a morir, todo horrible. Por primera vez, todos los que están ahí saben que el episodio fundante es tremendo. Y como yo hacía terapia, porque siempre analizada, pude como de alguna manera ubicar lo que me pasaba, poner un poco de palabra ahí y decir, bueno, pasa tal y cual cosa y estás muy nerviosa por esto y estás muy exigida por esto. Perfecto. Se me pasó. Se me pasó, pero no es que se me pasó, o sea, algo quedó ahí, pero continué. Cuando, bueno, la vida, tuve dos pibas, perfecto, sin demasiadas cosas, una vida como medio tranqui, y en un momento digo, quiero estudiar psicología, que era algo que estaba posponiendo porque sentía que como era muy sensible, no iba a poder como separar todo la cosa, trastorno mental y todo, y me iba a sentir muy mal, y que tampoco iba a poder trabajar de psicóloga porque me iba a poner a llorar con los pacientes, y tenía como toda esa sensación de mucha empatía y todo eso. Bueno, entonces me anoto en la Universidad de Flores. Ahora voy a llegar a cómo trabajar, cómo me curé, y les quiero contar un poco la historia para que sepan que, o sea, sé perfectamente todo lo que están sintiendo ahí. Bueno, cuando empiezo la facultad, tengo el primer examen y tengo una crisis de angustia haciendo el examen. Lo terminé, salí de ahí, lo llamé a Mariano. De eso quiero hablar, de quién nos hace compañía y cómo manejarse. Háganme acordar. Lo voy anotando. Bueno. Y bueno, empiezo a hacer terapia, con una terapia que no es conveniente para mí, que era como grupal y que qué sé yo, peor, cada vez estaba peor, hasta que lo conozco a Alejandro, que es mi psicólogo, y con él empiezo a trabajar. Esto hace 1000 años, chicos, esto hace muchos años. Con él empiezo a trabajar la raíz del problema, ¿no?
y todo lo que pasaba en mí que tenía que ver con la carrera, que para mí era muy importante, pero que todo el mundo que estaba alrededor mío decía, no vas a poder con 2 nenas chiquitas. Y yo muy exigida, Entonces pude como ubicar que en las situaciones en donde yo me sentía muy exigida por mí misma, hacía este tipo de episodios. Y es una característica de la persona con crisis de angustia. Anoten, la autoexigencia. La autoexigencia es terrible. Es un látigo que nos estamos pegando todo el día. Es tener que hacer todo bien, tener que hacer todo perfecto, cumplir con todos los roles, madre, esposa, laburar, que todo esté en orden. Eso como una característica. Y otra característica, porque lo he visto en mis pacientes, es el control. Así que tomen nota, el control. Porque nada puede salirse de nuestro control, porque lo que se sale de nuestro control genera incertidumbre. Entonces, la incertidumbre hace que uno se angustie. La angustia es incertidumbre. ¿Es agotadora la autoexigencia? Sí. Agotadora. Bueno, entonces, transito toda la facultad a los ponchazos. Mi psicólogo me dice, ¿querés consultar con un psiquiatra? No, yo medicación no voy a tomar porque bla, porque aparte soy muy cagona de la medicación, soy hija de médicos y tengo unos mambos ahí, qué sé yo. No, que yo no voy a tomar medicación, que esto, que el otro. Bueno, lo único que pude llegar a atinar a tomar fue clonazepam. Recetado, obviamente, ¿no? Fue lo único que pude llegar a atinar a tomar. Entonces, tomaba clonazepam cuando tenía que rendir un examen o cuando ya las papas quemaban mucho. Pero también me sentía culpable por tomarme clonazepam. O sea, me sentía culpable por no ser lo suficientemente, por no poder resolver mis propios problemas. O sea, una repelotudez, que si por favor alguien está pensando eso, sepa que es una pelotudez, porque a veces uno no puede resolver los problemas o no tiene herramientas o no tiene recursos o tiene muchas cosas por resolver. Lo que yo me di cuenta en la terapia era que tenía un montón de cosas por resolver que tenían que ver con aquel primer episodio de mi infancia y con mi vida entera, básicamente. Porque yo durante la secundaria y todo ese lapso de tiempo me había hecho la boluda, o negaba, o no sé, o qué mecanismo utilicé. Me encantaría volver a tenerlo, pero en este momento no lo puedo volver a tener. Bueno, perfecto. Entonces, si ustedes pueden ubicar esto, la autoexigencia, como dice acá Candela, el control, el perfeccionismo y la culpa, ¿no? Como un combo explosivo para sentirnos como el orto, como se deben sentir ustedes que están atravesando esta situación y que los entiendo perfectamente. Tampoco era que se hablaba mucho del tema, estaba como muy raro. De hecho, yo en la facultad vi como trastorno de ansiedad, ataque de pánico, mareo, o sea, no me sirvió para nada ni siquiera estudiarlo ahí. No me sirve para nada ahora tampoco, ni lo aplico para nada con nadie. Porque la verdad es que no sirve un carajo lo que estudiamos en la facultad. Nada, no sirve. Bueno, la culpa es muy común porque como somos tan autoexigentes, necesitamos repararnos, no sentir y decir, bueno, no, yo me curo, me autocuro, pero no va, porque no podemos. Entonces, fuera la culpa,
porque no es que uno tiene un trastorno, un defecto, una cosa. Uno vive las experiencias diferente a como lo viven otras personas. Ese es el asunto. Uno vive las experiencias diferentes, con más sensibilidad, con más empatía y con todo esto que les estoy diciendo, autoexigencia, control. Probablemente, no los quiero hacer llorar, pero hubo una niñez desamparada o con pocas herramientas o con poco cuidado, y que también nos tenemos que perdonar porque no tuvimos la culpa de lo que nos pasó o de haber vivido una infancia descuidada, le llamo yo. Para mí es una infancia descuidada. No porque las personas que nos hayan cuidado lo hayan hecho conscientemente, probablemente inconscientemente, pero sí algo del descuido hubo. Padres que trabajaban mucho, situaciones de vulnerabilidad. Ahora voy a hablar de que los psicólogos que dicen que uno va a ser toda la vida ansioso. Qué hambre que tienen, dice una paciente mía. Bueno, ahora vamos a hablar de eso. Entonces, estas infancias, no podemos, a ver, quiero decirles que ya vamos a llegar a cómo trabajar la ansiedad o la angustia ahora, pero también tienen que bancarse esto que les estoy diciendo, porque quiero llegar a cómo resolverlo para que ustedes puedan realmente resolverlo, porque ustedes van a leer ahí un montón de cosas de cuando tenés un ataque de pánico, ponés la cabeza en hielo. Sí, flaco, pero si me agarran el bondi, ¿qué hago? ¿Pongo la cabeza dónde? En la puerta para que el bondi me... ¿Entienden? Entonces, yo no quiero llegar al final y decirles lo que tienen que hacer es porque no va a funcionar así. Tienen que calmarse, que vamos a llegar a cómo trabajar los síntomas. Pero esperen. La hipocondría, obviamente la hipocondría está antes del ataque de pánico. No es que la crisis de angustia trae hipocondría. La hipocondría ya la teníamos. Y entonces anoten: autoexigencia, control, perfeccionismo, culpa y hipocondría. Ya lo teníamos. Ya teníamos miedo a enfermarnos, ya teníamos eso. Por ahí no nos dimos cuenta, pero ya estaba. Bueno, entonces, cuando les termino de contar la historieta mía, aunque están ansiosos si quieren llegar al final. Bueno, termino toda la facultad como el orto, imagínense, y me pongo a laburar. Ahí calma un poco la cosa, se da un toque, porque ya no tengo esa exigencia de que tengo que ir a estudiar o a rendir o a exponerme o a qué sé yo. Entonces me calmo un poco y aparte digo, me encanta mi trabajo, me encanta. Soy una persona bastante segura de mí misma en ese sentido, entonces digo, es por acá, buenísimo. Y en un momento libre de angustia, pienso, ni siquiera decido, sino como que pienso y digo, bueno, ya estoy hace bastantes años trabajando yo sola, podría ir a buscar trabajo afuera. Y ahí me vuelve todos los síntomas otra vez, porque digo, tengo 3 pendejas, ¿cómo mierda voy a ir afuera? ¿Cómo hago cuánto voy a ganar? ¿Qué tengo que irme hasta la loma del orto? Y otra vez la exigencia, la culpa, bla, y castigarme, hasta que en un momento digo, bueno, no,
Evidentemente con esto no puedo. Bueno, listo. Ahora que ya les conté, y eso fue hace unos cuantos años, y no volví a tener nunca más una crisis de angustia. Hablo con mi psicólogo cuando veo que las papas queman. Tengo otros recursos también, otras personas que me ayudan, así que me autocuido en un montón de cosas. Bueno, ahora vamos directo a la ansiedad, o como mierda lo quieran llamar. Primero, uno puede ser una persona ansiosa y no tener ataques de pánico. De hecho, yo no me considero una persona ansiosa. A ver, la ansiedad tiene que ver con estas cosas de, ¿viste esto que me están preguntando acá? ¿Y cuándo? ¿Y cómo me curo? ¿Y cómo? Bueno, con eso, con la inmediatez, con ya, con ahora, con no. Yo no me considero una persona ansiosa. Entonces, no sé si juntar ataque de pánico con ansiedad. ¿Estamos? No sé. Puede ser que tengas ataque de pánico, seas ansioso y además seas depresivo, o estés atravesando todo esto y no seas, sino que estés. Bueno, como son muchos temas y muchas cosas, quiero serlo suficientemente clara. La crisis de angustia o ataque de pánico, que le dicen, que lo detesto decirle ataque de pánico, porque para mí no es un ataque de pánico. No es un ataque de pánico. Que ya con el nombre te etiquetás acá, ataque de pánico, y no te lo sacás más. La crisis de angustia la tuvimos en toda la humanidad, toda la vida. Que es toda esta sintomatología, que a veces antes era otro tipo de sintomatología y que ahora es este tipo de sintomatología, y que de acuerdo a lo que vaya pasando mundialmente puede tener unos matices o otros matices. ¿Se entiende? No es lo mismo. Todo lo que pasó en pandemia, después de la pandemia, en este contexto de la vida que tenemos nosotros, que cuando había, no sé, una plaga en el 1500. ¿Se entiende? Son diferentes momentos históricos que hacen que tengamos angustia y que los síntomas varíen de acuerdo a la historia de nuestra existencia y de existencias anteriores también, creo yo. Bueno, entonces, lo que les quiero decir es, yo tuve ataques de pánico o crisis de angustia y no me considero una persona ansiosa. O sea, no soy ansiosa, soy muy tranquila. Entonces, ¿qué tuve? ¿Qué tengo? Tengo angustia. Angustia. ¿Y cómo se trabaja la angustia? Yendo a la raíz del problema. ¿Cuál es la raíz del problema? Mis vivencias infantiles. Estoy casada. No es mi caso, ¿no? Pero estoy casada con un tipo al cual no estoy enamorada. Tengo un trabajo de mierda al que no puedo salir. Esa es la angustia. Y ahí es donde tienen que trabajar. Me chupa un huevo a mí el ataque de pánico. El ataque de pánico es la consecuencia, es lo que pasa después de que yo no puedo trabajar todo esto que me está pasando interiormente. Cualquier vivencia que tenga que me genere un padecer, si tengo algunas características como estas que le nombré, que son como la autoexigencia, la culpa, bla, 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 el miedo, la hipocondría, va a hacer que haga episodios de angustia. Entonces, lo que tengo que trabajar es la angustia. La angustia es una emoción de incertidumbre, porque no sé qué carajo me pasa, o tengo un quilombo mental, eso también lo quiero hablar de la mente, porque estoy ahí anotando, pero no puedo ubicar, poner en palabras, no puedo
a ser consciente de lo que me está pasando. Entonces, ¿qué pasa? Somatizo, hago el síntoma en el cuerpo. No sé qué mierda me pasó, no sé por qué estoy así y de repente tuve un ataque de pánico. No, señora, señor, piense. Vaya, ¿qué vida estás llevando? ¿Qué situaciones estás viviendo? ¿Qué creencias estás teniendo? ¿Estás teniendo la vida que vos pensaste, que soñaste? ¿Estás en pareja con la persona que vos amás, elegís, o estás porque estás? ¿Trabajás de aquello que te gusta? ¿Encontraste tu propósito en la vida? Eso es lo que hay que pensar. Porque yo le puedo dar 1000 recetas de qué carajo hacer con el ataque de pánico, que no les va a servir para nada, porque si no van hasta el fondo, que ese es el trabajo que hago yo acá en terapia. Por eso mis pacientes se curan y yo también me curé. Y eso también les quiero hablar de la cura. Si no van al fondo de la cuestión, van a seguir teniendo síntomas